Comienza Familia, llamada a la santidad. Un programa dirigido por Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María y familia Radio María. Bienvenidos un jueves más al programa Familia llamada a la santidad. Muy buenas noches. Con una petición al Espíritu Santo comenzamos el programa 231. Y Mari Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues Adolfo, abordamos el programa de hoy con las palabras del Papa León XIV ante los docentes y estudiantes del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para Ciencias de Matrimonio y Familia. En la sección Formándonos vamos a dedicar el programa a la comunicación y a la soledad entre los esposos, tomando como referencia los textos del Padre Caffarel publicados por el Movimiento Equipos de Nuestra Señora y a la luz, como siempre, del Evangelio, Catecismo de la Iglesia, Familiares Consortio, Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, Amoris Laetitia. En la sección Esposos en Cristo seguiremos como referencia el libro de Juan de Dios Larruy y Granados, Esposos y Santos, 10 Caminos de Santidad Conyugal. En esta sección, Juana Gracia, Julio Guelamo y Pablo Seque se ocuparán hoy de un matrimonio italiano, Luis y María Beltrame Quattrocchi, que han sido, fijaros, los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares y cuya fiesta se celebra el próximo 25 de noviembre. Finalizaremos con las secciones En pocas palabras, La palabra de Dios, Diálogo conyugal, que nos pueden ayudar a discernir lo que el Señor quiere de nosotros, conducidos hoy por nuestros colaboradores y miembros del Movimiento Equipos de Nuestra Señora, Encarna Calderón y Rubén González, delegados episcopales de Familia y Vida de la Diócesis de Alcalá de Henares. Las pausas informativas, cabeceras y sintonías, acompañadas como siempre de nuestros colaboradores musicales Javier y Pablo Sequeiros. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María. Queremos hacernos eco de las palabras del Papa León XIV en las que reafirma la centralidad moral del matrimonio y la dignidad de la maternidad ante los docentes y estudiantes del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y Familia, destacando que la institución, fundada por San Juan Pablo II tras el Sínodo de Familia del año 1980, debe mantenerse fiel a su vocación original, porque estamos llamados a sostener, defender y promover la familia con un estilo de vida que refleje el Evangelio. Y aquí el Papa recuerda cómo, en un mundo que valora la productividad por encima del afecto, debemos de devolver espacio al amor aprendido en casa, al amor aprendido en la familia, al amor que enseña a confiar, perdonar y servir. Y dice: en una sociedad que a menudo exalta la productividad y la velocidad en detrimento de las relaciones, se vuelve urgente devolver tiempo y espacio al amor que se aprende en familia, donde se entrelazan las primeras experiencias de confianza, de don y de perdón, que van a constituir el tejido de la vida social. El Papa dedicó un pasaje especialmente significativo a la maternidad y paternidad, citando con afecto unas palabras de su predecesor, el Papa Francisco, a las mujeres embarazadas, pero fue más allá, al pedir políticas concretas que restituyan a la maternidad su plena dignidad. Y dice: recuerdo con emoción las palabras de mi predecesor, el Papa Francisco, cuando se dirigió con ternura a las mujeres en espera de un hijo, pidiéndoles que custodiaran la alegría de traer al mundo una nueva vida. Sus palabras encierran una verdad simple y profunda. La vida humana es don y debe ser siempre acogida con respeto, cuidado y gratitud. Y ante la realidad de tantas madres que viven el embarazo en condiciones de soledad o de marginalidad, dice: siento el deber de recordar que la comunidad civil y la comunidad eclesial deben comprometerse con constancia para devolver a la maternidad su plena dignidad. Y a los profesores y estudiantes, el Santo Padre los anima a mantener viva la misión de su instituto, integrando la reflexión teológica con la pastoral y la realidad de las familias. Se necesitan iniciativas concretas, una pastoral que acompañe a las mujeres y a los hombres con proximidad y escucha, las familias,
Dijo, son lugares privilegiados donde se aprende el amor, la confianza, el perdón y la reconciliación. En el ámbito pastoral, León XIV reconoció la dificultad de muchos jóvenes para comprender o aceptar el matrimonio. También exhortó a no desanimarse ante las nuevas generaciones que parecen alejarse del matrimonio. Y dice, en el ámbito pastoral no podemos ignorar las tendencias en tantas regiones del mundo a rechazar el matrimonio. Quisiera invitaros a estar atentos en vuestra reflexión sobre la preparación al sacramento del matrimonio. Formándonos. Como hemos comentado en el sumario, vamos a dedicar el programa a la comunicación y la soledad. ¿Pero dónde? Entre los esposos. Según lo presenta el texto, El amor es mucho más que amor, publicado por el Movimiento Equipos de Nuestra Señora. Y dice, el amor entre el hombre y la mujer, ese amor que se traduce en felicidad, es reciprocidad, diálogo y comunicación total. Sí, Mari Carmen, y esta novedad que nos propone el amor conyugal nos parece tanto más admirable en cuanto que, antes de nuestro noviazgo y desde hacía años, tanto a uno como a otro nos acompañaba un doloroso sentimiento de soledad. Bueno, sí es verdad, pero era un sentimiento unas veces adormecido, otras agresivo. Y es verdad, Adolfo, como dice este texto, que cuando nos enamoramos es cuando comprendemos el significado de este sentimiento de soledad. La soledad nos enseñaba de modo negativo lo que ahora el amor nos enseña de modo positivo, porque la comunicación es la ley profunda del ser humano. El hombre no existe más que en la medida en la que existe para el otro. Desde entonces lo sabemos y cada uno puede decir, existo porque existo para ti. Por tanto, ¿no? Esta comunicación se realiza por intermedio de los cuerpos, como nos dice la antropología adecuada de San Juan Pablo II, que dice, el cuerpo visibiliza a la persona. Si yo estoy feliz, pues mi cuerpo lo manifiesta. ¿Cómo manifiesta mi cuerpo que yo estoy feliz? Pues con una mirada, una sonrisa, una sí. presión. Sí. Un abrazo, ¿no? El don de los cuerpos es todo un medio. ¿Para qué, verdad, Mari Para Carmen? comunicarse, ¿no? Las actitudes, los gestos, tanto como las palabras, están todas cargadas de sentido. Pero mira, no hay que comunicar solo en las horas en lo que esto es fácil y apetecible, ¿verdad? Sino que hay que hacerlo a lo largo de toda la vida. Sí, al principio de la relación la comunicación parecía algo sencillo y era como un alivio, ¿no? Uno se da cuenta pronto de que la comunicación que el amor exige va mucho más lejos de lo que pensábamos. Se trata, por tanto, de algo más que de conjugar el verbo amar, algo más que intercambiar emociones, sentimientos. Lo que hay que revelar es nuestro ser profundo y el yo íntimo para que... Bueno, es verdad, y para ello mostrarse tal cual es, con sus riquezas y sus miserias. Y esto tampoco ocurre únicamente en el momento en que es agradable recibir al otro, sino que a cada instante hay que disponerse a acoger la presencia, las palabras, el don del otro. Es verdad, Mari Carmen, que la comunicación entre los que se aman es difícil. Quien acepta comunicarse crece interiormente, pero quien se niega a comunicarse se condena a decir verdad. Solo el amor consigue el milagro que los que estábamos aislados en la soledad nos podamos comunicar. Y como dice el texto, el amor es mucho más que amor. Ese gran educador en el amor, el Espíritu Santo, trabaja para hacer pasar a los que se aman. ¿De dónde? De la comunicación entre ellos a la comunicación con Dios. Si los esposos ya están, eso sería lo ideal, ¿no? Ya están familiarizados con la comunicación con Dios. Si estamos familiarizados en esa comunicación con Dios, nuestro amor será una gran ayuda para vivir esa comunicación como de una manera más profundamente. Sí. Pero claro, Mari Carmen, es muy importante que aquellos que todavía no han aprendido a vivir con Dios, pero que aspiran a ello,
comprendan que la religión cristiana es la comunicación de cada persona con Dios. Así es, Adolfo. Comunicación en el amor. Es decir, hay que presentar a los novios el plan de Dios como un gran proyecto dirigido por la voluntad de Dios para entrar en comunicación con cada uno de sus hijos, como una llamada, ¿no?, que Dios nos hace a establecer relaciones personales con Él. Y a partir de esta experiencia en la comunicación que se da en el amor humano, el Espíritu de Dios pues nos enseña a comunicarnos con Dios. Pero por otra parte también hace resurgir el sentimiento de soledad en el seno mismo del amor. Y claro, esto asusta a los novios y también a los esposos. Claro, y nos preguntamos, claro, porque de repente encontramos soledad dentro de nuestras propias relaciones, ¿no? Y entonces, claro, que nos preguntamos, ¿nos habremos equivocado al pensar que amor y soledad son incompatibles, son contradictorios? Que el amor que nos tenemos había eliminado, es lo que pensábamos, ¿no?, sobre todo cuando ya te casas, ¿no?, que el amor que nos tenemos pues ha eliminado definitivamente ese sentimiento de soledad. Lo que hay que decir es que se interroguen sobre su experiencia de soledad. Claro. La soledad que viven novios y esposos en el seno del amor es otra clase de soledad. Mientras que en el adolescente, comentabas, ¿no?, era una invitación al diálogo, pero al diálogo con el otro. Ahora, en este momento ya, en los esposos, ¿no?, es una invitación al diálogo y a la comunicación, pero ¿con quién, Adolfo? Pues con Dios. Con Dios. Y es posible que hubieran creído que el amor humano bastaría para colmar su corazón. Dios no podía dejarles en ese error por mucho tiempo. Están hechos para otro amor, que ese amor es el que les está esperando. Por ello, me pregunto, Mari Carmen, ¿estaremos los cristianos libres de esta nueva aparición del sentimiento de soledad? Bueno, si nuestra unión con Dios fuera lo suficientemente profunda, si nuestro amor humano estuviera libre de toda ilusión, es seguro que no conoceríamos ese desgarro, ese sentimiento de soledad, ¿no? Digo. Así es, Mari Carmen. Y en el hogar cristiano Dios no está lejos. Bueno. ¿No dijo él? Cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues sí, Adolfo, recuerdo sobre ello lo que dice el padre Cafarel. Muchos esposos se inquietan y dicen, ¿no deberíamos temer esa llamada a otro amor más grande? Nuestro amor conyugal no se verá disminuido por el amor a Dios, ¿no? La respuesta, dice el padre Cafarel, me la dio un día un amigo al decirme de su mujer profundamente religiosa. Cuando ella acaba de hacer oración, su ternura conmigo está como renovada. Y sobre la comunicación y la soledad, Adolfo, recuerdo que San Juan Pablo II destacaba que la antropología adecuada de la que partimos tiene como afirmación primera el que la persona solo se puede conocer de modo adecuado a su dignidad cuando es amada. La constatación, ¿verdad?, de la diferencia sexual y a la vez la soledad que experimenta todo hombre lleva en sí preguntas implícitas que cada persona necesita responderse imperiosamente. Así es, Mari Carmen. Y San Juan Pablo II, recogiendo las experiencias antropológicas y morales originarias, como son la soledad, el encuentro, la comunión, la fecundidad, responde a estos interrogantes en sus catequesis sobre el amor humano, alumbrando la propia experiencia humana con la luz potente de la revelación. La respuesta es verdad, decía, las preguntas sobre el origen, la identidad, el sentido de la vida, la vocación al amor, la fecundidad. San Juan Pablo II las ofrece desde lo que él llamaba una antropología adecuada o visión integral de lo específicamente humano, en la que el hombre es contemplado desde Dios, origen y meta de la existencia humana. Y parafraseando a San Juan Pablo II, el hombre no puede vivir sin amor. Su vida está privada de sentido si no se encuentra con amor, si no lo experimenta, si no participa en él vivamente.
Sí, y de ahí, Adolfo, que descubrimos cómo la persona solo puede conocerse a sí mismo cuando es amada. No, y cuanto más noble sea el tú con el que mi yo se relacione, pues mejor será Yo, mi yo. Muero en soledad cuando hago un evangelio a mi medida. Muero en soledad si en mi vida yo no siento tu vivir. Muero en soledad si mi trato es diferente de uno a otro. Muero en soledad y con ello estoy haciendo a otros morir. A otros morir. Cuando vivo en soledad me siento morir. Cuando vivo en soledad me siento morir. Bien, y después de escuchar esta canción de Muero en soledad de Brotes de Olivo, compartamos juntos cómo la comunicación conyugal en amor y en verdad nos ayuda a entrar en comunicación con Dios mismo. Nos hace tomar conciencia de que existimos no solo para nuestro cónyuge, sino también para Dios. esto, Mari Carmen, me lleva a pensar que desde hace casi 60 años hemos comenzado algo más que una amistad y a lo largo de esos años hemos estudiado juntos, nos divertimos juntos, compartíamos amigos comunes y rezábamos juntos. Durante ese tiempo hemos aprendido a hablar y escucharnos, a expresar nuestros proyectos de futuro, siendo la relación con Dios el eje más importante de nuestra vida, además del servicio a los demás con nuestras profesiones. Y también por la educación de los hijos, ¿no? Sí, bueno, Adolfo, vale. Pero el texto, sigamos con el texto, ¿no? En el texto propone lo siguiente, dice, si los esposos ya están familiarizados con la comunicación con Dios, su amor será una gran ayuda para vivirla. Todas las leyes de la comunicación que van descubriéndose día a día en sus relaciones mutuas les parecerán pronto secretos desvelados para avanzar en la intimidad con Dios. Pero, perdona, Mari Carmen, que vuelva a nuestra vida, pero quiero decir también que no todo ha sido perfecto. No, claro que no. Ya. Y eso nos lleva a recordar la tercera tesis propuesta por la antropología adecuada de San Juan Pablo II, la redención del corazón. Esta es la experiencia de toda persona. San Pablo nos dice, y me parece importante recordarlo aquí, ¿verdad? Yo quiero hacer el bien, pero hago el mal. Esta es una huella del pecado original y de nuestros propios pecados. No es decir, yo quiero amar, sino yo quiero tener la capacidad de poder amar. Pero, Mari Carmen, para poder amarnos hemos visto que necesitamos la redención del cuerpo o la redención del corazón. Y de ahí que la gracia, en definitiva, el Espíritu Santo debe ir sanando poco a poco nuestros corazones para que podamos amarnos. Y para poder entregarnos, ¿no?, en cuerpo y alma, el uno al otro, pues la verdad es que esto no ha sido fácil. Pero los esposos, como nos dice el directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España, contamos con unos medios propios para el crecimiento en el amor mutuo. ¿Cuáles son esos medios? Pues el diálogo conyugal, la apertura a la vida, la oración en común, la mutua corrección y el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestras propias vidas, que han ido trabajando poco a poco en nuestros corazones para poder entregarnos en cuerpo y alma el uno al otro, que es lo que en el día de nuestra boda nos dijimos: yo te quiero a ti todos los días de mi vida. La vocación al amor, Adolfo, se encuentra en el centro mismo de nuestro corazón y desde nuestra voluntad, pues debemos decir, ¿no? Yo te quiero a ti y prometo serte fiel.
Así, para nosotros el matrimonio es una forma de vida conyugal concreta, conducida por el Espíritu Santo. Es un modo de vivir el matrimonio desde Dios y con Dios. Y nuestra vocación es la de caminar juntos, como la de todos vosotros, ¿hacia quién? Hacia Cristo. El uno con el otro, el uno por el otro y el uno con el otro. Asimismo, cuanto más noble sea el tú con el que mi yo se relacione, ya lo hemos comentado hace un momentito, ¿no? Mejor será mi yo. Entonces, poniendo aquí un ejemplo, o sea, en ningún momento nosotros queremos ponernos ni de imagen de nada, ni nada, porque no lo somos, pero para poder seguirlo un poquito mejor, intentamos a veces personalizarlo a algo, ¿no? Entonces, cuanto más noble es el tú con el que mi yo se relacione, mejor será mi yo. Así Adolfo es el tú para mí, ¿no? Yo soy el tú para Adolfo y Dios es el tú para los dos. Debe ser, ¿no? El tú para los dos. Y cuanto más profunda sea nuestra relación con Dios, que es amor, pues más plena será nuestra relación de pareja. De pareja, ¿no? Claro. Sí, Mari Carmen, así es. Y sobre ello el padre Henry Caffarel dice: a los esposos que quieren amarse, que quieren aprender a amar cada vez más, no puedo darles sino un único y buen consejo. Buscad a Dios, amad a Dios, uniros a Dios y cededle todo el espacio. En algún lugar debajo de tu piel está Dios. Búscalo, no temas encontrarte cara a cara con Él. Atrévete, descubrirás que hay en ti nostalgia de Dios. Atrévete, descubrirás que hay en ti nostalgia de Dios. En los surcos de tu mano y en tu voz está Dios. Búscalo, no debes olvidarlo, nuestra vida es buscar. Cada canción despertará en tu caminar nostalgia de Dios. Cada canción despertará en tu caminar nostalgia de Dios. Hemos escuchado Nostalgia de Dios del grupo Getsemaní. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en las secciones, en pocas palabras, la palabra de Dios, diálogo conyugal, contaremos con la presencia de nuestros colaboradores Encarna Calderón y Rubén González, delegados episcopales de la Pastoral de Familia y Vida de la Diócesis de Alcalá de Henares. A continuación, en Esposos en Cristo, Juana Gracia, Julio Huélamo y Pablo Seque se ocuparán hoy de Luis y María Beltrán Mecoatroqui, primeros esposos elevados como matrimonio a los altares y cuya fiesta se celebra el próximo 25 de noviembre. No os perdáis su ejemplo de vida, continuad con nosotros, continuad en Radio María. Esposos en Cristo.
Queridos amigos de Radio María, en esta sección del programa nos ocupamos hoy de un matrimonio italiano especialmente destacado. Se trata de Luis y María Beltrame Quattrocchi, que constituyen el primer matrimonio elevado como tal a los altares. Efectivamente, San Juan Pablo II, que tanto protegió y protege desde el cielo a las familias, beatificó a este matrimonio el 21 de octubre de 2001. En la homilía pronunciada en la ceremonia, dedicó a María Beltrame estas hermosas palabras. En una vida sencilla y ordinaria, supo confesar a Cristo generosa y admirablemente, en todas las circunstancias de su vida, en la condición de esposa, madre y apóstol, dejando con naturalidad que Dios se transparentase en ella. Su mensaje es bien claro para las madres, esposas y educadores. Es una invitación viva para todos sobre cómo entregarnos a los demás, una invitación a vivir la propia fe y vocación como expresión de la caridad de Cristo. De su esposo Luis afirmó: espléndido ejemplo de dedicación familiar y profesional, supo corresponder fielmente al proyecto de Dios sobre él, fundando su vida sobre los valores de la fe cristiana. Propio de su vida fue el interés cotidiano por profundizar en la presencia de Dios hasta llegar a una notable madurez espiritual, trabajando con coherencia y solicitud por la salvación propia y de los que trataba en sus relaciones profesionales, santificarse para santificar. Luis nació en Catania, en el año 1880. En los primeros años vivió con sus padres allí y con sus 3 hermanos, pero hacia 1889 se traslada a Roma para vivir con sus tíos, que no tenían descendencia y disfrutaban de una situación económica más acomodada. Siendo estudiante de la Facultad de Derecho, conoce a María Corsini, 4 años más joven que Luis. María, hija de un capitán del ejército real, estudió con las hermanas de San José de Cluny y más tarde obtuvo un título en estudios de dirección y contabilidad. Cuando Luis termina la carrera y consigue un puesto administrativo, se casan. Es ya noviembre de 1905. De su unión nacerán 4 hijos, los 3 primeros con edades muy próximas. Unos años después, cuando llega el 4º embarazo, se presentan dificultades. Acuden a un célebre ginecólogo de Roma que les propone interrumpir la maternidad si, en sus palabras, quieren salvar al menos a la madre. María y Luis rechazan categóricamente el aborto y se abandonan a la voluntad de Dios, voluntad que se manifestó en que María vivió 51 años más y la niña que nació, Enriqueta, llegó a cumplir 98 años. En 1909, el esposo obtiene un alto cargo en la administración judicial, un ambiente poco propicio a la fe y donde, sin embargo, ejercita su apostolado cristiano y recoge sus frutos gracias a la profunda bondad que tiene al tratar con todos. Participa como voluntario también en asociaciones católicas y ejerce una importante labor en la Asociación Scout Católica Italiana. María, por su parte, está especialmente dotada para las disciplinas literarias. Por ello, cuando tiene la necesidad de compartir sus reflexiones y sentimientos sobre la educación y la familia cristiana, lo hará en ensayos de gran fuerza y sensibilidad. La vida para ella era servicio a los demás, entregar la riqueza interior que venía de Dios, dar la vida espiritual a todos los que nos rodean. El matrimonio de Luis y María derramó sus frutos durante medio siglo. Ella escribió sus experiencias en un libro excepcional titulado La urdimbre y la trama, radiografía de un matrimonio, en el que muestra cómo la fe en Dios y el amor al amado se unifican. En efecto, allí argumenta cómo el amor de esposos no se opone al amor de Dios, sino que es la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos,
lo que les permite hacer renacer cada día su amor. El secreto de su felicidad, poner en el centro del vínculo conyugal y de la unidad familiar el diálogo con Dios en la oración. María recuerda emocionada que al principio de cada jornada compartían misa y comunión. Oigamos sus palabras. Al salir de la iglesia me decía «Buenos días», como si solo entonces la jornada hubiera recibido su razonable comienzo. Y era verdad. Luego nos reencontrábamos a la hora de cenar. Con cuánta alegría esperaba y oía cómo metía su llave en la cerradura de la puerta, todos los días, bendiciendo siempre con toda el alma al Señor. El día terminaba con el rosario entonado en familia. Este ambiente de fecundidad espiritual dio como resultado que sus 2 hijos y su hija mayor se dedicaran a la vida consagrada. María dice de sus hijos: sentimos que teníamos una tremenda responsabilidad sobre aquellas almas ante el mismo Dios que nos las había confiado. Los educamos en la fe para que conocieran a Dios y lo amaran. Y fue este conocimiento el que los atrajo, el que, a pesar de las manifestaciones personales de los diferentes caracteres, muy vivaces pero sanos, pudo inspirar en ellos, sin que lo supiéramos, las respectivas llamadas. Y es que ambos esposos entienden la vida como servicio amoroso a los demás y transmiten a sus hijos el testimonio de una fe auténticamente vivida. En 1917 ingresa en la Orden Terciaria Franciscana y socorre a los soldados heridos en la Primera Guerra Mundial. Esta actividad infatigable la lleva, cuando tiene casi 60 años, a conducir ambulancias y participar como enfermera voluntaria de la Cruz Roja en los hospitales de Roma, atendiendo a los heridos de la guerra de Etiopía. En todo este tiempo, Luis, por su parte, se prodiga en el asociacionismo católico, en los grupos de scouts, el movimiento de acción católica masculina y en el frente de la familia. Labor sin descanso la de ambos esposos, que los llevó también a acompañar enfermos a los santuarios de Lourdes y de Loreto. Siempre la ayuda al cuerpo y al alma. Ni que decir tiene que durante todo este tiempo la casa de los Beltrame Quattrocchi, a la que se conocía con el sobrenombre de Pequeña Betania, era una verdadera casa de acogida. En los años de la Segunda Guerra Mundial fue escenario de episodios de auténtico heroísmo para conseguir salvar a jóvenes amigos, oficiales fugitivos, judíos. En varias ocasiones los vistieron con las sotanas de sus hijos, de modo que pasasen por benedictinos ante la vigilancia de los militares alemanes. La casa fue refugio para decenas de personas, también lugar de coloquios salvadores para almas alejadas de Dios. Es indudable que ambos supieron enriquecerse con la palabra de Dios y el testimonio de los santos para vivir en forma extraordinaria una vida ordinaria hecha de entrega amorosa en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en las comunidades, en los momentos de alegría y en los de peligros y dificultades. Vida que bien puede resumirse en estas palabras de María, que transparentan el gozo del matrimonio cristiano como escalera hacia la santidad. Dice: así es el matrimonio, así solamente, para poder obtener un resultado válido que por sí mismo sea premio y fruto de bien, hilo por hilo, entretejidos en Dios, el uno con el otro, sin solución de continuidad, nunca, hasta la eternidad.
Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la santidad @radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 822 8010. También pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es en plataformas como Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, indicando el nombre del programa Familia llamada a la Santidad, y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. En pocas palabras. Y antes de pasar a la lectura y al diálogo conyugal, Adolfo, ¿qué te parece si recordamos en poquitas palabras, ¿no?, lo que acabamos de ver en la primera parte del programa? Pues me parece muy bien, Mari Carmen. Sí, bien, pues recordamos, ¿no?, que el padre Farel identifica la comunicación como un elemento esencial del estado de gracia que surge con el amor, y destaca que esta comunicación no solo sostiene la relación matrimonial, sino que también pues la comunicación influye como pues en todas nuestras relaciones con los demás. Sí, pero el camino hacia una verdadera comunicación comienza con la experiencia de la soledad, como empezamos diciendo en la noche de hoy. Por tanto, la comunicación no se limita a los buenos momentos, sino que debe cuidarse también en qué momentos. Pues en las dificultades. Exacto. Además, el amor conyugal refleja nuestra relación con Dios. Podemos decir existo porque existo para Dios, aunque el sentimiento de soledad puede surgir incluso dentro del amor. Esto no debe asustarnos, así hemos visto, ¿no? Porque Dios siempre estará junto a nosotros, ayudándonos tanto en nuestras relaciones humanas como en nuestras conexiones con Él. La palabra de Dios. Comenzamos con la lectura de la palabra de Dios, y en este caso con la lectura de la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Dice así: Malas palabras no salgan de vuestra boca. Lo que digáis sea bueno, constructivo y oportuno. Así hará bien a los que lo oyen. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que Él os ha sellado para el día de la liberación final. Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Sed buenos, comprensivos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo, en la carta a los Efesios, es ese buen maestro que guía a la comunidad cristiana para vivir como verdaderos hombres nuevos. A nosotros también nos invita al cuidado de las palabras, de los gestos, de las actitudes, a construir la iglesia, sí, empezando primero por nuestra iglesia doméstica, por nuestro hogar, con un amor que sea tierno y dócil a la voluntad de Dios. Pedimos al Señor por todos los matrimonios, para que nuestras palabras sean constructivas y oportunas, que alegren al Espíritu Santo de Dios, desterrando toda maldad y cultivando un corazón lleno de misericordia que comprenda y acepte al otro, que sea paciente y sepa excusar, que cese de criticar y aprenda a expresar la alabanza, que reconozca la necesidad que tiene del otro y se lo diga, que el amor de Dios haga nacer en nosotros un corazón fraterno para todos. Diálogo conyugal. Danos un solo corazón, que seamos
Los matrimonios vivimos una vida compleja, como todos sabemos, que toca muchas dimensiones de la vida, tanto matrimonial, familiar, la educación de nuestros hijos, la vida laboral. Y en esto pues no siempre vivimos una comunión dichosa. Tenemos momentos que no son perfectos, como todos sabemos. Es verdad. Al compartir la vida, los matrimonios llegamos a conocernos tan íntimamente que las debilidades y las manías que ya se insinuaban en los primeros tiempos de la relación y cada uno habíamos intentado disimular, se hacen demasiado evidentes. Y día tras día y a fuerza de repetirse, pues los defectos se hacen muy evidentes y muchas veces ocultan todo lo demás. Esa persona tan atractiva que uno descubría en esos primeros tiempos de la vida está finalmente muy cerca, quizás demasiado cerca, para que continúe despertando la misma admiración. Y es que el enamoramiento nos provoca una visión idealizada de la persona amada. Y cuando en esta etapa se acaba, es verdad que uno se encuentra frente a la verdad del otro. Y esta es la puerta que se abre y que nos permite ver lo que hay de bueno y más verdadero en el otro. Y para eso tenemos que mantener siempre activo el ejercicio participativo en la comunicación, que engendra el amor en esos primeros tiempos en nosotros. Por tanto, ya vemos que la comunicación va a ser la tarea de toda la vida. Tenemos que cuidarla, tenemos que disponer un tiempo, un lugar, sobre todo intentando mantenernos alertas para que ese ejercicio de participación en la comunicación sea un ejercicio de los dos, de los esposos. Y por eso en este diálogo conyugal, si utilizamos la inteligencia del corazón, o sea, esa capacidad de comprender y de asumir la vida, podremos llegar a discernir, a pesar de esos puntos oscuros y contradictorios que vamos descubriendo en el otro, que los puntos positivos compensan al lado negativo, que sabemos que será fuente de sufrimiento. Qué importante es entonces pues cultivar el corazón, un corazón misericordioso que comprenda, que acepte, que sea paciente, que sepa excusar, que mire con amor al otro, que pare sobre todo de criticar y que aprenda a expresar lo positivo, que lo reconozca la necesidad que tiene del otro y se lo diga. Porque lo más fácil es sentirse atraído por lo que uno espera recibir. Pero lo más bonito, generoso y que potencia nuestro diálogo y relación es preguntarse sobre lo que el otro necesita. Pistas para diálogo. Os proponemos para este momento un diálogo, un momento de diálogo. Nos ponemos en oración y bajo la mirada de Dios dedicar un momento para reflexionar, para el diálogo con Dios. Suele ayudar coger un bolígrafo y un papel y anotar lo que queremos compartir, lo que vamos reflexionando y lo que queremos compartir. Hagamos un esfuerzo, porque siempre supone la oración y el recuerdo de los momentos bonitos supone un esfuerzo para poder responder a algunas preguntas. Pues podemos compartir con vosotros cómo nosotros una vez al mes nos proponemos, nos citamos para sentarnos un ratito y comunicarnos en profundidad. Y es muy interesante pues haber recogido, como decíamos, pues en un papel cada día, en la oración diaria, aquellas actitudes positivas para poder ser agradecidos. Entonces, una de las cosas que hacemos es revisar durante todo el mes por qué cosas nos tenemos que dar gracias. Y cuando hemos ido apuntándolas, pues efectivamente salen detalles que si no nos hubiéramos olvidado de habernos agradecido todo eso, ¿no? Y es muy bonito porque en la primera parte no es buscar los reproches o tener otra dinámica, sino que la primera parte es darnos las gracias por lo que haya sucedido. Y suele ser muy interesante para nosotros pues ese momento de agradecimiento que supone pues darnos valor a todo lo que ya está en nuestra vida, ¿no? Que vamos mejorando, que pueden ser actitudes, detalles, palabras, puede ser un montón de cosas y que ayuda muchísimo en nuestro matrimonio, ¿verdad, Rubén? Sí, la verdad es que es un momento profundo, un momento de comunicación, de
del uno con el otro, a solas con Dios, y es un momento en el que nos va ayudando a expresar lo que vamos viviendo, nuestros propios sentimientos, y cómo nos va unificando más hacia nuestro esposo, en este caso hacia nuestra esposa, ¿no? Se entra ya en la profundidad del perdón también, de los ciertos momentos en los que, por lo que pase en el día, pues nos tenemos que pedir perdón, y es un momento muy bonito también de paz, de tranquilidad, de poder decir al otro lo siento por esto. Y luego entramos en un apartado de mejoras. ¿Qué podemos hacer para que nuestra relación mejore más? Entonces yo creo que es un momento de intimidad en la que nos da profundidad y nos ayuda a irnos conociendo y a poder ir estando pendiente del otro en nuestra vida. Por eso os proponemos 2 preguntas muy sencillas. ¿Qué me gustó del otro durante los primeros años de nuestro encuentro? ¿Puedo nombrar todas las cualidades y bellezas que todavía descubro hoy en mi cónyuge? Y después de un tiempo suficiente significativo de reflexión, intercambiemos entre nosotros lo que hemos pensado o escrito y dialoguemos sobre lo que hemos puesto cada uno. Cuando nos enamoramos, comprendemos el significado de ese sentimiento que todos hemos vivido desde la adolescencia y en otras etapas de la vida. Y es que nos preparaba para el amor y para la comunión. La soledad nos enseñaba de modo negativo lo que ahora el amor nos enseña de modo positivo, que la comunicación es la ley más importante para el ser humano. Y es que en la vida matrimonial muchas veces no sabemos amar o amamos mal. Y esta forma de amar aprisiona al otro, generando un sentimiento de soledad. Pero en cambio, el amor verdadero libera el corazón humano. Luego, preguntémonos sobre este sentimiento de soledad. La soledad es hoy, precisamente, en el mismo seno de este amor esponsal que vivimos, es de otro modo. En la vida esponsal, aunque no nos parezca difícil de entender, es quizás una invitación a un diálogo y a una comunicación, pero con Dios. Y podríamos llegar a afirmar que el amor humano basta para colmar el corazón. Pero Dios no nos podía dejar en ese error, ya que estamos hechos para otro amor por encima de nosotros que nos está esperando. Cuando los esposos acabamos de hacer oración, nuestra ternura está como renovada. Y nos podemos preguntar, ¿vemos alguna relación entre nuestro propio sentimiento de soledad y esa cercanía con Dios? Poder comunicarse a través del Espíritu, de alma a alma, es una experiencia prodigiosa, pero el hombre es un alma encarnada. Por lo tanto, esa comunicación se realiza a través de los cuerpos, una mirada, una sonrisa, una presión de la mano, un don de los cuerpos, todo es un medio para comunicarse. Luego, un punto muy importante en nuestra comunicación esponsal es ¿qué lugar ocupa la ternura en nuestra relación conyugal? ¿Tenemos en cuenta ese lenguaje del cuerpo entre nosotros? Por eso os invitamos a que concretéis algo sencillo que podáis poner en práctica en vuestro diálogo conyugal. ¿Qué ayuda concreta podéis poner en práctica para ayudaros mutuamente en nuestra relación con Dios y con los demás? Que seamos uno en el amor, que dejemos atrás nuestros esquemas, que en el centro habites tú, Señor, que no haya entre nosotros más división, que no haya entre nosotros más división. Y con pena tenemos que despedirnos. Comenzamos el programa con las palabras del Papa León ante los docentes y estudiantes del Pontificio Instituto Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia. En la sección Formándonos hemos dedicado el programa a la comunicación y a la soledad entre los esposos. En Esposos en Cristo, Juana Gracia, Julio Huélamo y Pablo Seque han presentado la vida de Luis y María Beltrame Quattrocchi, que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares y cuya fiesta se celebrará el día 25 de noviembre. Finalizamos con las secciones En pocas palabras, la palabra de Dios, diálogo conyugal,
conducido hoy por miembros del movimiento Equipos de Nuestra Señora, Encarna Calderón y Rubén González, delegados episcopales de Familia y Vida de la Diócesis de Alcalá de Henares. Damos gracias a los asistentes de control y sonido por su ayuda y colaboración y esperamos estar con vosotros el jueves 18 de diciembre a las 21 horas. Que el Señor os bendiga. A continuación, damos paso a los servicios informativos de Radio María. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María. Así concluye Familia, llamada a la santidad. Un espacio dirigido por Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.